Muy bien, amigos, pues estamos aquí de regreso. Antes que nada, pues les pedimos una disculpa. Ya saben que de repente con estos temas tan escabrosos, tan difíciles, de repente pues pasan cosas extrañas y pues se nos cae la señal. Pero ya estamos nuevamente aquí. Afortunadamente nuestros técnicos muy profesionales ya pudieron retomar esta señal y vamos a continuar con esta mesa de análisis que es el capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. Y pues bueno, tenemos como invitados al maestro Mario Rivera y al profesor también maestro Roberto Castañeda. Y bueno, estamos hablando de este tema pues del capitalismo y que aquí amablemente y con la paciencia nos están explicando a cada uno de nosotros y también para ustedes pues cómo surge, ¿no?, el capitalismo y luego también cómo se desprende al neoliberalismo. Entonces está muy interesante, amigos. Los que puedan, vuelvo a pedir disculpas, pero los que puedan, escríbanos cualquier duda, comentario que quieran hacer. Vamos a estar dando en sus momentos lectura a sus comentarios. Agradecemos y continuamos. Sí. Nos dice aquí el maestro Roberto que más o menos habría dos escenarios: analizar la economía desde el punto de vista, pues se puede decir burgués, ¿verdad?, de los capitalistas, o también desde un punto de vista de clase social, ¿verdad? Y por qué no decirlo desde un punto de vista marxista. Entonces, desde ese punto de vista le vamos a preguntar a nuestro respetable profesor Mario que nos dé una idea. Se está manejando que nuevamente el capitalismo sigue en crisis, pero yo desde que me acuerdo, Mario, siempre hemos estado en crisis, y se dice ahora que de la crisis del 2008, ¿te acuerdas? La caída de Lehman Brothers y todos esos rollos que vinieron de Estados Unidos, tan fuerte en el 2008, que no nos hemos repuesto y que todavía no acabamos de reponernos y que ya venimos a otra crisis. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué nos dice Mario? ¿Cómo ves? Bueno, yo pienso que cuando se está viviendo desde el lado del asalariado, pues haya crisis o haya auge, siempre se sentirá la explotación y la destrucción. Siempre se tendrá como la impresión de que el mundo se está acabando, ¿no? Me parece, estoy pensando en ese tema desde hace varios días y pienso que el asunto de la crisis económica no tiene la importancia que nosotros habíamos, o sea, el punto de referencia que nosotros le habíamos adjudicado en una lectura un tanto economicista. Hoy, en este momento, en términos prácticos, no se puede hablar de una economía en crisis cuando está creciendo la economía china más allá del 6%, cuando Estados Unidos está creciendo a más del 3% o al 3%. Es decir, en términos técnicos no estamos frente a una crisis de destrucción de valor y de recesión. Es posible que la tengamos cerca. Lo que tenemos entonces es una destrucción en auge de la economía capitalista. Es decir, inclusive con altos ritmos de crecimiento tenemos hoy problemas de destrucción de la naturaleza como el que se está viviendo hoy en la ciudad. No creo que sea una tarde agradable, como dijo Héctor, o soleada. Estamos en una contingencia ambiental que seguramente no la han reconocido, pero se respira. Y hace una semana tuvimos una crisis como nunca en la historia de la ciudad, en donde ya se pone de por medio la vida de los habitantes. Vemos, por ejemplo, también el problema que se está viviendo con la salida masiva de los migrantes centroamericanos. Y ahí yo me pregunto, ¿estamos frente a un conjunto de estados fallidos en Centroamérica que no se pudieron insertar en la globalización? ¿O estamos, por el contrario, frente a un salto de la composición orgánica en estos países que está generando una desocupación masiva, con la competencia que se está concentrando ahí en este momento entre China y Estados Unidos? Es una expresión, la crisis, el hundimiento de Centroamérica, literal hundimiento de este conflicto, pero a la vez es un derrumbe de estos estados fallidos o no. Están el capital mundial, el mercado mundial está reasignándole una función a esta zona y está hoy dedicada o va a estar dedicada a la producción de energía alternativa, de hidroeléctricas en lugar de la agricultura que habían producido antes. De aire, ¿no? ¿Cómo se llama esta?
Y así, bueno, no es Centroamérica. Hoy tenemos un escenario de derrumbe literal de Europa en su conjunto, frente a la competencia china y frente a la rearticulación de la economía. Me parece esto importante, la crisis, en un sentido más general que la crisis económica, es un mecanismo por medio del cual el capital se está rehaciendo permanentemente y está transformando las condiciones mundiales, está transformando el sujeto, está transformando los procesos de producción, y por eso, a pesar de que está asfixiándonos la situación, no es fácil encontrar salidas, ni es fácil tampoco que el sujeto alternativo aparezca. Todo lo contrario, parece como que estuviera siendo destruido por esta misma producción de relaciones nocivas y por esta misma producción de explotación. El sujeto ha sido expropiado en cuanto a su saber científico, en cuanto a sus intelectuales, en cuanto a su ubicación. Hoy me parece que se puede decir que el viejo sujeto revolucionario está reencontrando, reconociendo el mundo que le fue arrebatado desde la década de los 70 para acá. La crisis de los 70 fue también una alteración política, de la geopolítica profunda, fue una alteración de los procesos de trabajo y de los sujetos que actúan. Es decir, el hecho de que esté destruyendo masivamente a la naturaleza, a la fuerza de trabajo, a naciones enteras, no quiere decir que esté moribundo. Quiere decir que está matando a millones de gentes, pero en esta acción se reestructura. Así ha sido desde hace más de 150 años. Y hoy la alternativa china, el hecho de que estén posesionándose la potencia china como el centro de la economía mundial o un posible competidor cada vez con mayores posibilidades de imponerse frente al viejo imperio norteamericano, habla también de esa transformación que produce el capitalismo, que sigue produciendo fuerzas productivas que a la vez también adquieren cada vez mayores alcances de destrucción y se presentan como fuerzas destructivas. Sí, tenemos un escenario complicado en donde también la expropiación nos desmemoriza, nos arrebata el conocimiento al que había accedido la clase obrera en otros momentos. Una tarea para seguir pensando y para seguir luchando. Sí. Tocayo, yo le quería preguntar al doctor Roberto, este gran conflicto que parece tener ahora el gobierno de Trump contra China, ¿será reflejo de una crisis interna del propio capitalismo norteamericano, o simplemente es que no quiere perder la hegemonía planetaria, o son las dos cosas, doctor? ¿Usted cómo lo ve? Son las dos y otras dos. Son cuatro, ¿no? Sí, son las que tú dices y las que te faltaron. Mira, en 1972 Nixon era presidente y el año anterior se le había desquiciado el sistema monetario y tenía hectáreas y hectáreas de chatarra, porque muchas empresas en esa época habían quebrado y el gobierno había tomado la fábrica como compensación de lo que se le debía al gobierno, y tenían parques industriales llenos de chatarra y no sabían qué hacer con el fierro viejo del capital fijo de las empresas. Este negocio de la circulación de los capitales fijos casi siempre generan problemas muy graves. Voy a poner un ejemplo para que se entienda de qué hablo. Los ferrocarriles en Estados Unidos los instalan y son el gran negocio. Pasan unos cuantos años
y se convierten en un pésimo negocio, porque hay que darles mantenimiento a las instalaciones y mantener una red de miles de kilómetros que hay que cambiarles los rieles, los durmientes, los clavos. Es una lata. Bueno, entonces el mantenimiento del capital fijo normalmente se convierte en un problema muy serio. Las empresas ya no quieren eso, prefieren venderlo como fierro viejo antes que darle mantenimiento a las máquinas viejas. Bueno, ese era el problema que tenía Nixon, y fue a ver a los chinos para presentarles una oferta: fierro viejo. Mao lo recibió, le dijo que él no se dedicaba a los negocios, que hablara con Zhou Enlai. Zhou Enlai sabía más de negocios que Mao, había sido mandarín. Los ricos saben más que los pobres de negocios, eso siempre sucede. Por eso los pobres no entienden el capitalismo, y a los ricos se les hace muy fácil. No lo entienden, pero lo sufren. No hay que entender para sufrir. Para sufrir no es necesario entender. Al contrario, sí. Entre menos se entiende, mejor se sufre. Y más se sufre. Entonces, entender es casi pasarse al otro lado de la lucha de clases. Pero algunos se pasan al otro lado y dicen: no me toca aquí, me toca del otro lado. Esos hacen revoluciones. Los que la entienden y no se pasan al lado opuesto con todo y entendimiento, sino que se quedan con los que sufren y se los explican. Pero eso sucede cada 100 años, no pasa diario, no hay mucha de esa gente, son pocos. Marx era uno de esos, Lenin era otro, Mao era otro. O sea que sí se dan, pero no son muy frecuentes. Bueno, entonces, los chinos, mediante Zhou Enlai, le dicen: mándame toda la chatarra, toda, te vamos a pagar en efectivo, te vamos a pagar en metálico. Nixon iba con un problema de falta de oro. Los chinos tenían suficiente para comprar toda la chatarra necesaria, pero la chatarra no la querían para arreglarla y ponerla a trabajar. La querían para estudiarla y poderla copiar. Era otro el plan, porque después de copiar viene inventar. Una vez que ya ha copiado uno lo necesario, le entiende lo suficiente como para decir: ahora me toca inventar. Entonces, de 72 al 2012 son 40 años, y al 19 son 47. En esos 47 años no solo absorbieron toda la chatarra, sino que aprendieron y inventaron. Y ahora compiten. ¿Y qué quieren? La hegemonía. ¿Por qué? Porque son capaces, nada más. Cuando se tiene la capacidad no se pide permiso. Y eso pudre a Estados Unidos. Y lo pudre moral, psicológica, fisiológica, anímica. Lo trastorna en todo. Este trastorno se llama Trump. Muy bien, pues ven, como verán, está muy interesante la plática. Tenemos que irnos al siguiente corte y bueno, yo los dejo a nuestros dos invitados, al maestro Mario Rivera, al doctor Roberto Castañeda,
con este tema. Diversos analistas afirman que en el año 2020 China será la mayor economía del mundo, superando a Estados Unidos, y también habrá acabado con la pobreza. Pero China es un país dirigido por el Partido Comunista, lo que quiere decir que hay formas superiores al capitalismo para salir de la pobreza. ¿Qué opinión tienen al respecto? Vamos a un corte y regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. El capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El capitalismo internacional. Crisis estructural o reconfiguración. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. El Partido Comunista. Muy bien, pues estamos ya de regreso en este momento y bueno, tenemos como invitados, el tema es el capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. Lo tenemos como invitados a Mario Rivera y Roberto Castañeda, especialistas, profesores de la UNAM. Entonces, bueno, el tema con el que nos fuimos fue diversos analistas afirman que en el año 2020 China será la mayor economía del mundo, superando ya prácticamente Estados Unidos. La pregunta es, bueno, ya que China es un país dirigido por el Partido Comunista, esto quiere decir que hay formas superiores al capitalismo para salir de la pobreza. La pregunta es de nuestros invitados, ¿ellos qué opinan? Mira, déjame decir algo. China va a ser la mayor economía, pero no va a tener el nivel de vida de los norteamericanos. Por la sencilla razón de que China tiene 5 o 6 veces más población. Entonces, claro, aunque sea una economía más grande, si tiene 6 veces más gente, pues es posible que sea 6 veces menos rica que los Estados Unidos en promedio. Pero de todas maneras, la batalla por la hegemonía habrá empezado, y no en el 2020, para el 2030 o el 2040, entonces se verá que las formas centralizadas de capitalismo de Estado son superiores en organización que las formas corporativas como las europeas o las norteamericanas. Eso se irá viendo si no hay guerra. Pero no cualquier capitalismo de Estado, o sea, tiene que ser un capitalismo de Estado que surge de la revolución y desde abajo. Lenin distinguía entre el capitalismo de Estado burocrático que existía en ese tiempo en Estados Unidos y en Alemania, y el capitalismo de Estado democrático que había surgido de las revoluciones masivas del campesinado, de los obreros, en fin. En su tiempo, Marx, cuando los ingleses invadieron China con la guerra del opio, decía claramente que toda la alteración que había producido la invasión inglesa en China se estaba revirtiendo como un boomerang, y que desde ese momento las tremendas conmociones que estaba sufriendo el continente chino estaban generando una transformación política y las luchas profundas de Europa para la fundación de la República, etcétera.
A mí me parece que China en ese sentido sería como el exponente más claro de lo que es el carácter revolucionario del capitalismo. Cuando Marx y Engels hablaban en el manifiesto del Partido Comunista de la burguesía como una clase que no puede existir sino a condición de estar transformando todo el tiempo las condiciones de las relaciones sociales, me parece que en China se puede ilustrar con más de 150 años de una revolución permanente. Los chinos lo hicieron una colección de libritos, La Guerra del Opio, que fue en 1840 y 1850, el movimiento del Reino Celestial, que fue una guerra religiosa campesina, unos años después, en los 60s, el movimiento de los boxers, que también se llama Jihetuan, que fue a fines del siglo XIX y principios del XX. Contra los ingleses, ¿no? Contra el capital extranjero que estaba claro. Deshaciendo la industria nacional o la artesanía nacional. Luego la Revolución Democrática de 1911 que dirigió el doctor Sun Yat-sen, que es una revolución campesina, democrática, republicana. Luego en 18 hubo una revolución cultural en donde modificaron el alfabeto, un poco lo que sucedió en Europa cuando la transformación de la lengua latina a los romances, aquí se impuso la lengua coloquial, toda una transformación cultural. Luego en el 27, con la traición de los nacionalistas contra los comunistas, que hubo una especie como de contrarrevolución, pero que estaban en el mismo proceso. Luego en 49, con el triunfo de Mao Zedong, y luego la revolución cultural de los 68, 69, y luego la inserción en el mercado mundial que hizo Xi Jinping. Deng Xiaoping. Bueno, ha sido una revolución permanente. Y yo creo que un estado de capitalismo centralizado, un capitalismo de estado que ha tenido esas características revolucionarias, es por esencia el espacio de desarrollo de las fuerzas productivas. Fuerzas productivas que, como decía Marx, están generando una revolución mundial, porque lo que está pasando en Centroamérica es producto de estas nuevas fuerzas productivas que encuentran en las viejas relaciones de producción un obstáculo y están generando una transformación radical, decía yo, de la geopolítica toda, pero en especial de esa zona. Me parece que esas son las razones principales por las que China ha tomado la delantera y está hoy siendo el motor de la revolución a nivel mundial. Es decir, hoy, como en la Primera Guerra Mundial, el capitalismo, frente a la tarea que le había asignado Marx, de construir el mercado mundial, en la Primera Guerra Mundial y otras veces cuando está cumpliendo esa tarea y al verla se repliega aterrorizado frente a ese reto y regresa, como en la Primera Guerra Mundial, al trueque, a los nacionalismos, a las formas de aislamiento económico. Hoy China, me parece que lo que ha logrado en estos últimos años, aunque no es cantar victoria, es con la potencia que ha impuesto evitar hasta el momento el estallido de una guerra mundial que lleve a la fragmentación y a la destrucción de los avances que se lograron en el marco del capitalismo, pero en el terreno de la globalización. Está hoy en serias dudas esta correlación. Si se ha logrado, repito, es por la insistencia, por las piezas que ha jugado China, evitando a Estados Unidos que estalle su preciada, su necesitada guerra. No cantamos victorias, pero me parece que cuando el líder hoy, ese Jinping, en el último congreso del Partido Comunista Chino, ha sostenido que la globalización capitalista es un proceso irreversible, no es una predicción, es un compromiso por mantener esta tendencia de la globalización. Y creo yo que en una perspectiva revolucionaria, no se puede de ninguna manera volver al pasado, a pensar que el regreso a los viejos nacionalismos puede ser la salida. En todo caso, como lo planteó Marx, es a partir del hartazgo general, de la rabia general, del descontento general que produce una globalización de estas características, el estallido de una revolución que hoy tendría que tener
características internacionales. Como se está viendo en todos los elementos, en los rasgos que se están presentando hoy en día en la economía mundial. Bueno, yo digo, el hecho de los indocumentados, de los migrantes, es un ejemplo, es una prueba de que la economía tal como es hoy, mundial, está generando sujetos que rompen las fronteras, que no tienen un arraigo a una nacionalidad, que están conociendo el mundo en toda su extensión y que lo están construyendo. Ese es el sujeto que está produciendo esta revolución, me parece, esta revolución económica, de transformación geopolítica, de los procesos de producción, etcétera. Muy bien, pues como verán, amigos, muy interesante los temas que nos están tocando. Desafortunadamente el tiempo, pues bueno, se está yendo rapidísimo, así que tenemos que irnos a un corte y regresamos también para el cierre. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. El capitalismo internacional, crisis estructural o reconfiguración. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El capitalismo internacional. Crisis estructural o reconfiguración. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El capitalismo internacional. Crisis estructural o reconfiguración. Estamos de regreso, amigos, muchas gracias por esperarnos. Le queremos hacer una pregunta aquí a los distinguidos académicos que nos acompañan. Regresando un poco, recuerdan que les comenté esta afirmación del doctor González Casanova, pero también el doctor González Casanova hablaba de que la perspectiva para México solamente podía venir pues, un poco de la revolución zapatista y también de una vía socialista para México. Yo creo, desde mi ignorancia, tocayo, y con los distintos académicos que nos acompañan aquí, remachándola, que pues plantar el socialismo, pues me parece una actitud sumamente pues intelectualista, ¿verdad? Porque pues quizás el problema de la corrupción, ¿verdad? Es un problema es un problema, digamos, de corto plazo, coyuntural, pero hablar de una perspectiva mucho mayor, pues es como una cuestión de mayor tiempo. Y no tanto un planteamiento intelectual, ¿verdad? Vuelvo otra vez a aquella frase, aquí sí retomo aquella frase de Marx, ¿verdad? Los intelectuales pues, son muy buenos para hacer los planteamientos, para filosofar, pero hay que transformar el mundo, es cierto también. Pero les tocará a los intelectuales. ¿Cómo ve usted, doctor, Mira, este asunto? Mira, yo lo veo así. Originalmente no había gran división del trabajo. Había amos y había esclavos. No había técnicos, no había científicos, no había intelectuales. No se necesitaban. Un esclavo podía hacer arte, podía ser literatura, podía ser poesía, podía ser historia. No era necesario que hubiera un instituto de aquí, otro de allá y otro de más allá. Bueno, la división del trabajo en muchas áreas
intelectuales y manuales, legales e ilegales, se va dando conforme se desarrolla eso que decía Mario. Las capacidades productivas. Las capacidades productivas se van dando en la agricultura durante muchos siglos, en la industria en siglos más recientes y ahora en los servicios, mucho más recientemente, las comunicaciones, el transporte, etc. Bueno, entonces las capacidades productivas van produciendo tipos de persona, tipos de lenguaje, tipos de conversaciones, tipos de interpretaciones. Y lo que sucede es que los medios, el sistema educativo, la educación universitaria, no tiene propósitos de llevarnos hacia el socialismo, de ninguna manera. Los medios no quieren eso, o por lo menos los dueños de los medios no les gusta la idea. Pero los dueños de las fábricas tampoco, pero los dueños de la tierra tampoco, pero los dueños de los edificios y de los bancos tampoco. Entonces tenemos una coalición de propietarios contra no propietarios, que suelen ser casi siempre trabajadores. Y la mayoría. Eso es lo que les quedó, ya que no tienen propiedades. Porque fíjate qué curioso, los bienes se llaman propiedades. La tierra, la fábrica, el rancho, la casa, se llaman propiedades. Entonces hay una capa social normalmente pobre, trabaja y no tiene propiedades, e enriquece a los propietarios con su trabajo todos los días dice, aquí te traigo 8 horas de mi vida, dame algo para que yo llegue a mañana. Y le da algo para que llegue a mañana. Sí, no. Pero para que mañana llegue otra vez con sus 8 horas, para que le vuelva a dar algo para llegar a mañana. Entonces, hay una capa que vive entregándole su vida a otra clase. Eso es el capitalismo. Cuando se entiende eso, la gente se vuelve socialista. Tarde o temprano dice, es que esto es totalmente injusto, esto no es correcto, esto es salvaje, esto es idiota, esto es bárbaro. Cuando se entiende esa barbarie y ese salvajismo y esa injusticia, entonces viene lo que quiere Pablo González Casanova. ¿Qué dices? ¿Me entiendes? Mario, sí. ¿Me entiendes? Yo lo único que quiero es ponerle los escalones conceptuales a su discurso. Sí se puede, señor, Claro. pero hay que pasar por aquí, por acá, por acá, por acá, y luego ya veremos. Bueno, yo creo que tiene un mérito el llamado o la reflexión de Pablo González No se Casanova. trata de quitárselo. Y sobre todo cuando venimos de una década en donde se había impuesto en la llamada izquierda la idea de que con reformas y transformaciones políticas se podía componer la situación, vamos a decir, de América Latina. A los 10 años de bolivarianismo vemos que el tal bolivarianismo y que las tales reformas no fueron más que una coyuntura de incremento de los precios de las materias primas. Y una vez que los precios de las materias primas cayeron, también cayeron con ellos los propósitos de democratización del capitalismo. La importancia también que me parece que tiene la declaración de Pablo González Casanova es que sale a combatir una ilusión según la cual
este capitalismo, en concreto el mexicano, se puede resolver con aspirinas o mejorales contra la corrupción. Comentábamos hace un momento, Roberto y yo, acerca de cómo están imbricados orgánicamente el capitalismo y la corrupción, que no hay capitalismo sin corrupción. Cuando se trata de ganar y destruir a la competencia, cualquier forma es buena. Si tú para sacar un título, tienes que sacar un título para calificar tu trabajo y lo puedes sacar con chanchullos, comprándolo, hay un enorme ejército. Si eso te va a dar poder, si eso te va a dar, hay una gran cantidad de gente que lo hace. En todo lo demás, bueno, Marx hace unos pasajes importantes, memorables acerca de cómo se las gastaban la burguesía alemana tan reconocida por su ciencia y por su organización, alterando los productos para los obreros, poniéndoles a la leche harinas, tierra, cal, cambiándoles el vino por la cerveza, etcétera. Es decir, la corrupción, mientras se trate de ganar y ganar dinero para derrotar al competidor, es una parte esencial de este sistema. Yo creo que efectivamente no está a la orden del día el socialismo. No hay un sujeto que, como en el siglo XIX, le hiciera pensar a los teóricos de ese momento, ya los teóricos tampoco existen, le hiciera pensar que el socialismo estaba a la mano, porque había un grupo en la sociedad que lo estaba conquistando. Hoy no tenemos eso, efectivamente. También los intelectuales que tenían concentrado el saber del materialismo histórico, del materialismo, han desaparecido. Hitler se encargó sistemáticamente de eliminarlos, de encontrar los grupos en donde estaban más concentrados sin pasarlos a la hoguera. Las universidades norteamericanas los cooptaron para que se hicieran una academia más tranquila, más suave. Es decir, hoy estamos en una situación difícil. Yo pienso que estos sujetos nuevos que se necesitan se están formando, y no es cosa de unos días ni de cosa de unos meses, pero si no se plantea desde el principio y desde la raíz la solución y la salida a la crisis del mundo que está imponiendo el capitalismo, entonces por la vía de la espontaneidad no va a salir. Tiene que haber un planteamiento que vaya acumulando fuerza y que vaya demostrando todos los días el por qué se plantea una perspectiva en ese sentido. La transformación de la sociedad, es decir, la eliminación de la propiedad privada, la socialización de los medios de producción y un Estado que represente a las organizaciones de los trabajadores. Esa es la perspectiva. Ahora, no quiere decir esto que mientras llega eso nos crucemos de brazos. Claro. Yo diría hoy, China no es un país socialista en el sentido que lo habían pensado los teóricos del siglo XIX. Sin embargo, hoy llamar abrirle las puertas de México a las inversiones del capital chino es una medida progresista, es una medida de un gobierno de izquierda que quisiera contener y ponerle un freno a nuestro vecino del norte que nos tiene puesto una bota. Hay cosas que hacer antes, ¿no? Yo me voy a asomar al micrófono. Mira, los Estados Unidos de Norteamérica nacen de la guerra. Ellos no la inventaron. Claro. A ellos se las llevaron a su casa y se las presentaron. La guerra era entre Inglaterra y Francia por el reparto del planeta en el siglo XVIII. Y los gringos vivían en un campo de batalla. De un lado estaba Nueva Francia y del otro lado Nueva Inglaterra, y en medio había guerra, y ahí vivían los gringos en esa guerra, antes de la independencia gringa. Entonces, ellos hacen su independencia aprovechándose de la guerra mundial entre imperios. ¿Cómo le hacen? Se unen al enemigo de su enemigo. Claro. Eso es una fórmula muy vieja. En filosofía se le llama negación de la negación.
En política se llama el enemigo del enemigo, se vuelve amigo. Bueno, Es mi amigo. entonces ellos fueron y se hicieron amigos en el siglo XVIII de Luis XVI y de su mujer, María Antonieta, y compraron chatarra, igual que le hizo Mao, pero era chatarra militar. Todo el armamento del ejército francés estaba siendo renovado por esos años. Y le vendieron la chatarra baratísima a Benjamin Franklin. Y le prestaron para él la compra, para que luchara contra Inglaterra, que era el enemigo de Francia. Y a los gringos les pareció magnífico. ¿Y qué hicieron? Llevaron a los franceses y a los españoles a luchar por la independencia gringa. Así es. ¿Y qué hicieron después? Le quitaron a España y le quitaron a Francia lo que tenían en América. Así es. La Luisiana, Florida. Jefferson era embajador gringo Francia. en Francia y le dice a Talleyrand, que era ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, o venden la Luisiana o nos aliamos con Inglaterra contra ustedes. ¿Qué deciden? Y Napoleón dijo, vendo. Claro. Vendo. Pero ¿qué había pasado antes de esa compraventa de la Luisiana? Había habido una batalla naval. Esa batalla naval se llama Trafalgar, porque ocurrió enfrente de la costa española. En esa batalla, Nelson derrota a la flota francesa y española, que habían intentado venir juntas a América en 1804, 6 años antes de que se nos ocurriera la primera transformación. Ya habían sido aplastadas la flota francesa y la flota española por la flota británica. Entonces, las batallas navales deciden la historia de los pueblos, sin que se enteren los pueblos que viven en tierra. ¿Me explico? En el agua es la guerra, Ya por el vemos. dominio del océano. Y ahí perdieron Francia y España. Ya lo único que faltaba era cortar la fruta madura. Claro. Eso sucedió a partir de la invasión de Napoleón a España. Claro. Ya era propicio cortar la fruta. Los gringos ya tenían para entonces 32 años de nacidos. En 1908 cumplieron 32 años su país. Cuando cumplen 34 años ellos, en 1810, nosotros empezamos nuestra guerra de independencia. Pero nosotros no entendemos todavía que somos parte de una guerra entre Inglaterra, Francia y ahora los Estados Unidos, que son los primeros que inician una política imperialista en la historia del mundo, moderno, por lo menos. Ya Roma lo había hecho y a Cartago muchos otros lo habían hecho, pero la historia ligeramente lejana nos es ajena, y entre más lejana, más ajena. Claro. Y conocemos la historia de nuestras propias vidas y hacemos del yo el fundamento de toda la filosofía, y eso nos convierte en unos cretinos, como pueblo, como sociedad. Yo me acuerdo, no, pues si esto no es de lo que tú te acuerdas,
es de lo que tus abuelos y tus bisabuelos vivieron y no te lo platicaron. Así ha ocurrido, que las naciones que nacieron en el siglo XIX vienen de guerras que empezaron mucho antes de que se les ocurriera nacer. Así es. Y eso les da un carácter de subdesarrollo, de desarrollo trunco, a medias, mucho de religión y mucho de que le falta. Las dos mocherías. Muy bien. Entonces, Perdón, sí, no, la verdad es que estamos, bueno, encantados y fascinados de todo lo que estamos aprendiendo. Igual también las personas que están con nosotros en este momento en vivo. Agradecemos desafortunadamente, profe, como siempre, el tiempo nos ha ganado. Tenemos que despedirnos agradeciendo, bueno, en esta mesa de análisis a nuestros invitados Mario Rivera y Roberto Castañeda, expertos de la UNAM, expertos de la materia. Y bueno, me gustaría antes de irme, profe, y bueno, ya nada más brevemente, sin comprometer nada, primero, a mí me gustaría preguntarles cuál es su punto de vista acerca del nuevo gobierno, de lo que estamos pasando nosotros, brevemente, cuál es su opinión, su punto de vista con respecto a Andrés Manuel López Obrador, y ya y si algo más quieren cerrar. Pero también, Tocayo, no sé si estás de acuerdo conmigo, están comprometidos para volver a venir con nosotros, claro, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Esto va empezando. No se va a acabar nunca. Sí, no. Esto no tiene final. Claro, sí, con el compromiso de verdad que puedan puedan regresar en otro momento, sí, nos ponemos de acuerdo. Cuando nos digan. Sí. Cuando Muy bien, nos pues digan. muchas gracias. Ustedes Quien mandan. guste ya para despedirse, con lo que gusten cerrar. Mira, el peje es encantador. Es el mejor hombre que teníamos y nos lo encontramos y nos encontró a todos los mexicanos. Eso ha sido extraordinariamente afortunado. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora, desde el punto de vista de lo que nos falta todo. ¿Me entiendes? Es muy bueno el hombre, es muy capaz, es muy honesto, es amorosa, es gentil, es decente, es bueno. Todo eso es magnífico, pero él llega cuando la depredación, la ruina, la destrucción, la corrupción ya lleva muchísimos años. Él dice 36, yo digo 300, yo digo 500. No es breve. El pueblo ha sufrido mucho durante muchísimo tiempo y este es el primer hombre que le hace caso al pueblo. Eso es glorioso para México. Pero apenas es el principio. Apenas es el principio. Hay mucho que saber, mucho que estudiar, mucho que investigar para saber por qué estamos todos tan locos y tan enfermos y tan desesperados. Aquí la desesperación no es cosa sencilla. La gente está muy violenta. Eso es psico enfermo. Psico, no solo el cuerpo, también la mente, el alma, enfermas, mucho tiempo de injusticias, de traiciones, de torpezas, de errores. Todo eso está por corregirse. Es mucho. No alcanza 6 años, tal vez 60. Me encantaría 60 años de cuarta transformación y ya quedó. Bien. Muy bien. Yo A ver, quiero Mario, decir, acaba. bueno, sí me parece que, bueno, su bondad, su generosidad, su amor, desgraciadamente no sirven para resolver el Son problema un buen principio. que tiene enfrente. Sin embargo, me parece que podríamos ya hablar de cómo está apuntando para resolver los problemas que tiene enfrente, y en función de eso sí podemos dar una opinión. Yo pienso que está, digamos, entrándole al asunto
por encimita. Es decir, que vamos a poner el caso clarísimo de los sucesos que están ocurriendo, particularmente en el estado de Guerrero. Los crímenes cotidianos de dirigentes indígenas, que son los grupos narcotraficantes, pero los grupos narcotraficantes, para hablar en términos de economía política, son los latifundios, los latifundistas. Es decir, en México, para acabar con esa guerra en concreto, que son muchas, habría que hacer una modificación a profundidad de las relaciones sociales de producción y en concreto acabar de raíz con el latifundio. No, me parece que cuando se queda la cosa en los regaños morales, en los llamados a la bondad por naturaleza del pueblo, etcétera, no se hace más que batir la basura que ya está y exasperar a los grupos que tenían el dominio y el poder y que habían aplicado una política de exterminio y que no han sido tocados. Esa es la visión que yo tengo. Me parece que en tanto no haya una fuerza en México y en Estados Unidos que dirija la lucha hacia la solución socialista, estamos nada más batiendo la basura. Pues bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a nuestros invitados por habernos acompañado. Estamos haciendo ya aquí el compromiso para que haya una segunda vuelta, una tercera y las que nos alcance la vida, porque estos temas no se van a acabar. El público lo pida, a mí me encanta el público. Nosotros siempre queremos, pero si el público no quiere, pues... Así es, pues aquí estamos y ustedes son los que mandan. Si quiere, tenemos por ahí comentarios también. Lástima que ya no va yo con oportunidad de leerlos, pero... Saludos a todos, a Eli Sánchez, Alfredo Torres, Gloria Magaña, a todos les agradecemos lo que nos han escrito. Profesor, muchas gracias. No, me gracias aquí invitados. a los compañeros que nos acompañan y tenemos el compromiso de que sigamos con estos temas que son Y tan no se vayan, importantes. que viene también un programa ahorita con Mauricio y su programa de deportes. Gracias y nos vemos. Hasta la Saludos, próxima, buenas México. tardes. Gracias.